El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandaré a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. Como siempre, los pongo dentro del contexto para que no estamos en Cuaresma y decía el domingo pasado la palabra de Dios que Dios nos dio las facultades del alma: inteligencia, voluntad y libertad, pero que estas hay que educarlas, hay que ejercitarlas para aprender a usarlas. Hasta ahí el domingo pasado. Hoy se nos invita a la escucha y a la conversión. Palabras del Papa León en su carta con motivo de la Cuaresma: escuchar y convertirnos, dice, y esto en comunidad. ¿Por qué? Porque decía el domingo pasado, se retoma hoy, porque nuestras decisiones afectan a todos, ya sea positivamente o negativamente, pero el pecado es social, no hay ningún pecado que sea personal. Todos los pecados afectan en el entorno de los niños, en los tres niveles: personal, familiar, iglesia y humanidad. Entonces, por eso es que se nos invita en este tiempo de Cuaresma a regresar otra vez a ser humanos, hermanos y cristianos. Y el Papa bien sabroso que dice, pues, aunque es en Estados Unidos, su ministerio lo vivió en Perú, entonces tiene muchas formas de decir en español. Dice él que tenemos que ayunar también, tenemos que abstenernos de palabrotas, de críticas, de juicios temerarios. Entonces, ese es el contexto. Hoy la palabra clave es la obediencia. La escucha y obediencia es lo mismo. Les explico un poquito. Entonces, la palabra obediencia viene del latín ob audire, que significa escuchar embelesado. Entonces, de tal modo que el pecado de Adán y Eva es la desobediencia, que sería, en español, desoír, oír o desoír. Entonces la obediencia es algo así. Se me ocurre compararlo con esto que le ponían a los caballos cuando arrastraban los carruajes aquellos, ¿no? Les ponían aquí una tapadera de cada lado para que el caballo no se asustara. Un caballo asustado en la ciudad arranca corriendo y tira a todos los que llevan el carruaje. Entonces le ponían una de cada ojo para que el caballo mirara hacia adelante y no se distrajera. Dice el Papa: mucho cuidado con las distracciones. Es por eso que en Cuaresma no se toca la guitarra, los coros cantan nada más a pura voz, a capela se dice. No hacemos procesión con incensario, con cruz alta, nada más la procesión que significa el camino del desierto. Y ya se quitan flores y todos los arreglos que más se puedan para que nada nos distraiga y podamos audire, poner atención solo en la palabra de Dios, que nada nos distraiga. Y entonces vamos a centrarnos en tres cosas. Primero yo,
me centro dentro de mí mismo, luego la relación con Dios y la relación con el hermano. Ese es el contexto donde nos movemos. Escuchamos la segunda lectura de San Pablo a los romanos, que hace una síntesis preciosa de las dos lecturas. Dice así, es una lectura muy larga, pero repite un montón de veces la misma idea. La decisión de un solo hombre, Adán, nos amó a todos porque heredamos el pecado original. La decisión de un solo hombre, Jesús, nos trajo la gracia y la justificación para recordarnos la importancia de las decisiones que tomamos, ¿no? Pero que por eso tenemos que vivir las tres cosas para fortalecernos, para mirar atentamente mi interior en el ayuno. Ayuno es quitar todo aquello que me estorba, que me distrae, para dedicarme a una sola cosa. Entonces apagamos el celular, la televisión, completamente, por supuesto que no, nos vamos a aislar. Pero sí todo aquello que pueda distraerme, para dedicarme a escuchar a Dios, escuchar al hermano y escuchar a mi corazón que me habla, a mi estómago que me habla, a mi cuerpo que me habla y me dice, ya párale, ¿no? A ti no te duele, pero a mí sí me estás lastimando, dice el hígado, el estómago y tantas cosas. Entonces, para escuchar, la clave es escuchar. No escuchar es desoír, es desobedecer. Dice pues San Pablo, así nada más es sencillo, no tenemos que entrar en tantas cosas, ¿verdad? Más que San Pablo, con el deseo de que lo podamos comprender, lo repite de muchas maneras, muchas veces. Por el pecado de un solo hombre nos vino, ¿no? ¿Cómo es? Sí, por la desobediencia de un solo hombre nos vino el pecado y por el pecado la muerte. Por la obediencia de otro hombre, Jesús, nos vino la gracia y la justificación. Y luego la tercera, primero Adán, luego Jesús y luego yo, en ese contexto. Entonces escuchamos la primera lectura ya con este contexto, escuchamos. Dice pues que Dios puso al ser humano con todas las condiciones favorables para que fuera feliz. El problema fue cuando dejó de escuchar únicamente a Dios y obedeció al pecado. No, el problema es que dejó de escuchar a Dios solamente y comenzó a escuchar al demonio, así lo dice, al demonio. Ese fue el problema. Dice, porque el demonio es malo, es astuto. Dice, y lo va a involucrar en una plática que no tenía nada que hacer ahí. Entonces le pregunta inocentemente el demonio, le pregunta, ¿es cierto que Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín? ¿Cuál era la respuesta correcta? ¿Cuál era la respuesta? Ustedes son inocentes. ¿Cuál debería haber sido la respuesta correcta? La respuesta es, ¿qué te importa? Sí, es que eso es, ¿no? ¿Por qué? Porque si le respondo es porque ya estoy escuchando. Y al escuchar, desobedezco y abro la puerta para la voz del demonio. Cuando alguien dice, mira, fíjate, comadre, que vi a tu viejo allá con otra vieja, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué te importa? Pero hay que cerrar el oído a esas cosas que nos dañan. Esa es la primera idea, ¿no? Escuchar solo a Dios, escuchar solo aquello que debo de escuchar. Los niños muy sencillos cuando se confiesan dicen muchas veces eso. Escuché cosas que no debía de escuchar, vi cosas que no debía de ver, porque son algo muy sensibles, ¿no? A nosotros ya no nos hace mucha mella eso. Entonces, pues, escuchar atención, le presta atención, pero es que le presta atención al diablo. Va a seguir diciendo mentira tras mentira para llevar a la mujer y al hombre a una decisión equivocada. Y luego les dice, no es cierto, lo que pasa es que Dios está celoso, porque ciertamente el día que coman de ese árbol, sean sabios como Dios. Y la mujer dijo, sí es cierto y se ve tan sabroso. Es la seducción, pues.
Pero la verdad es que no iban a ser sabios, sino Pecadores. ¿ya se les olvidó? Es que ya eran sabios. Por eso el domingo pasado nos explicó que ningún niño sobre la tierra es menso. Todos tenemos una inteligencia inmensa, pero hay que educarla, trabajarla, instruirla, aprender a manejar la inteligencia. Que todos tenemos una voluntad, una capacidad de amar inmensa, pero hay que educarla, ejercitarla. Que todos tenemos una capacidad de decisión inmensa, pero hay que aprender a decidir con la sabiduría y con el corazón, para que ni me dañe ni te dañe. Pero los engañó vilmente, y la mujer lo sí es cierto, y se le olvidó que ya Dios había hecho al ser humano a su imagen y semejanza. Por eso dice: el diablo es malo y es astuto. Y después que comieron, pues obviamente viene el arrepentimiento tardío. ¿Por qué? Dice, sigue diciendo San Pablo, porque ciertamente, si lo hice inocentemente, sin saber que era pecado, dice, no se imputa al castigo, porque no sabía la ley. Pero dice, pero las consecuencias quedan. Es que yo no sabía que era malo. Está bien, Dios te perdona porque Dios es bueno. Pero lo que hice mal, el daño que hice, ya no se puede reparar. Nos invita pues a estar atentos y escuchar solamente, a guardar silencio lo más que se pueda, no como castigo, sino para ir sacando todo aquello que no necesito. Por eso es ayuno y abstinencia, todo lo que no necesito para recuperar mi ser más limpio. Y al recuperar mi ser más limpio, ¿se acuerdan el Papa Francisco? Dice, escuchar la palabra, darle hospitalidad en el corazón, para después tomar decisiones que transformen su mundo. La carta del Papa. Escuchar, dar hospitalidad a la palabra en el corazón, para actuar de acuerdo con esta palabra y transformar al mundo. Tan sencillito, dice, para que no olvidemos que la Cuaresma no es un tiempo de angustia. O sea, no se nos quita el ser felices. No porque no le pongamos guitarra al canto. Hay una que ayer he dicho algo que nos mandaron. Porque no hay que tener el canto se tiene que ver triste. No, sino la idea es que estemos escuchando lo que el canto dice, cantando lo que el canto dice, pero que no nos estorbe la música para que podamos ir comprendiendo qué dice el canto. Bueno, entonces dice pues, Adán y Eva se dejaron seducir por el demonio porque lo escucharon, tomaron una mala decisión y nos amoló a todos, dice San Pablo, porque todos heredamos el pecado original y ciertamente por la gracia del bautismo se nos quita el pecado original, dice el mismo pasado, pero la tendencia al mal nos quedó y vamos a luchar con ella toda la vida. En el Evangelio, bueno, empezamos ya, misericordia, Señor, y le pedimos al Señor que nos ayude a vencer el espíritu del mal. Entonces dice pues, en el Evangelio, todo lo contrario de Adán. Y entonces, mientras que a Adán el diablo le metió goles, Jesús va a batear todas las que el diablo le mandó, todas las bateó, con la palabra de Dios. Porque el diablo, ¿sabían ustedes que el diablo conoce toda la palabra de Dios? Y va a tentar a Jesús con puras citas bíblicas. Pero no es una cita bíblica que la comprensión de la palabra de Dios, la escucha atenta de la palabra de Dios, que nutre el corazón, la mente y el alma. Entonces, el diablo se lo sabía de memoria, pero no lo sabía porque no las vivía. Entonces, la invitación es a vivir esta palabra de Dios. Entonces, llega pues el diablo y son 3 tentaciones. Deben de haber sido muchas más, pero para hablar de 3 cosas, nada más primero, el hambre, la necesidad que tengo porque es la exigencia del mundo hoy. Decía yo a los hermanos que van a bautizar, pongan atención a lo que van a hacer, se están jugando la vida de su bebé y están jugando el futuro de la humanidad cuando bautizan un chamaco y que ahorita ya se vale. Miren lo que están haciendo, porque es para que lo platiquen y logremos hacer bella también en la humanidad, porque
apuntan un matrimonio allá en la parroquia, en la notaría. Y a la hora de bautizar vienen 2 hombres o 2 mujeres. Yo no sé si que se aparejan. Pero la iglesia pide un matrimonio sacramentado para que reciban la gracia que Dios les va a dar para que puedan acompañar al muchachito que se bautiza. Entonces, si no se sigue esta exigencia y se sigue lo que el mundo dice, tengo derecho a, y pobre de que yo les diga no puede ser padrino porque no son un matrimonio. Es discriminación y esto y aquello y me demandan y no le dice, ¿por qué? Dice, porque tengo derecho, tengo necesidad, y este derecho de necesidad hace que yo esté dispuesto a cualquier cosa por conseguir lo que yo quiero, y se me olvida que eso que yo quiero no siempre es bueno porque me hace daño y daña a los demás. ¿Cómo puede pensar una gente de esta el daño que le están haciendo al niño, al futuro del niño? Envenenan su alma, su corazón, su mente. Porque no solamente es el mal ejemplo, son las malas palabras, es el ambiente en el que se vive. Y se trata de meter al niño al ambiente de Dios. Por eso se llama bautismo, que significa zambullirlo en la gracia inmensa de Dios. Y decía San Ireneo. Y los padrinos y los papás tienen que ser expertos nadadores en la gracia de Dios, porque si no se van a ahogar ellos junto con el niño. Decía San Ireneo, ¿no? Es que bautismo es entrar en el inmenso mar de la misericordia de Dios y aprender a nadar ahí para moverse dentro de ese ambiente. Pero en lugar de eso, se saca al niño del ambiente de Dios y se le mete en un ambiente ajeno a Dios. Van a vivir como, ¿cuál es la palabra moderna? Como terians. En lugar de identificarse con Dios, pero tenemos la culpa nosotros, o sea, como humanidad, que no nos ayudamos a meterse. Es el Domingo Mundial de la Infancia y de la Adolescencia Misionera a nivel mundial. Pero miren cuántos niños tenemos: 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando todos los niños deben estar involucrados en esto, no hay que nos empuje a las cosas de Dios, por el contrario, nos empujamos allá al mundo. Primera tentación grande: mi necesidad, lo que yo creo que necesito y que es mi derecho, y que por eso estoy dispuesto a pedírselo al diablo o a la muerte o a quien sea, si Dios no me lo da. Volver otra vez a saber, dice, que no solo el pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si Dios dice no, Él es mi papá. Y entonces volver otra vez a la palabra. Dijo Dios que no, y ni siquiera tengo que preguntarle ¿por qué no? Si tú dices que no, tú mandas. La segunda tentación, la fama, a la que también tenemos derecho. Me ofendió, me faltó al respeto, me despreció. Y es que saludé a mi nuera y no me contestó, ¿qué hago? Pues nada, ella tiene derecho a contestar o no. Pero si por eso va a llamar un Pancho y un... Dice pues el Señor, ¿cómo le dijo? Cuando le dijo el diablo: tírate desde aquí, Dios te va a defender. Dice, no, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Si Dios dijo esto, así es la palabra de Dios, ¿no? Pero tenemos que penetrar otra vez en la palabra, no para obedecer un mandato, sino también para amar la palabra, para volver a reconocer que Él es papá, que tiene razón y que Él trata de protegerme y bendecirme, ¿no? La tercera tentación, las riquezas, el poder. Y le dice, adorarás al Señor tu Dios. Así lo dice la Sagrada Escritura, dice Jesús, le dice al demonio. O sea que simplemente dice, a Adán le metieron goles, el demonio. Y Jesús le batió todas al demonio. Se les batió todas. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos actuando? ¿Como Adán, metiendo más pecado y más mal en el mundo? ¿Como Jesús, metiendo más gracia y justificación al mundo? Es así de sencillo. Dice San Pablo, pues, acuérdense que por un solo hombre se hizo un desastre en el mundo. Y por un solo hombre recuperamos la gracia, la bendición y la justificación. ¿Con qué grupo me apunto? Con el lomo con sandía. Y la
los cuaresmales, ojalá que nos puedan leerse, los mandamos a cada grupo, a cada movimiento, cada dimensión y comisión, lo mandamos por PDF en el teléfono. Pídanselo a sus coordinadores del movimiento, y si alguien no está en mi movimiento, pídanmelo a mí, se lo mando por el teléfono, porque necesitamos que lo lean, porque la idea de los cuaresmales de siempre, pero especialmente de ahora, es que sepamos de qué estamos hablando, aportemos, compartamos, ¿cuál es la palabra del niño, pastora? Nos involucremos para tomar decisiones en comunidad, dice el Papa, escuchando a Dios, juntos tomar decisiones, porque hay muchas cosas que nos están afectando por nuestras decisiones que sin pensar y sin amar las tomamos y dañan a un montón de gente. Le pasó a Adán y Eva y le pasó a Jesús. Jesús decidió bien y toda la bendición de la gracia vino. Adán no decidió bien y toda una desgracia. Me toca hoy a mí escuchar y decidir correctamente para ser parte de los que están aportando al mundo, involucrándose, comprometiéndonos en la salvación del mundo, pensando en hasta dónde va la humanidad y cómo podemos como iglesia cambiar el rumbo, como padres de familia, como sacerdotes, como lo que seamos. Podemos cambiar el rumbo, está en nuestras manos. Dios no nos puede obligar, pero si lo escuchamos atentamente, vamos a escuchar la belleza de la palabra de Dios. Felicidades por ese salmo. De verdad, ojalá lo hayamos escuchado porque como que nos transportó. Ese salmo así bien cantadito, bien expresado, nos ayuda a irnos elevando a nuestra mente, a nuestro corazón hacia Dios, para que no nos quedemos, como dijo la canción, ando volando bajo, sino que levantemos el vuelo hacia las alturas de Dios. No somos animalitos, somos personas humanas, somos hermanos y somos cristianos. Aprendamos a caminar juntos. No podemos hacernos daño con una decisión así tan alocada que va a dañar tanto. Pensemos bien, amemos bien y tomaremos buenas decisiones. Que así sean los planes de Dios.